¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar la sesión número 3 de este curso en formulación de planes de negocio en el marco de Agroideas. Las disculpas del caso por la ausencia la semana pasada. Ahí tuve algunos percances familiares que me imposibilitaron poder estar con ustedes. Entonces vamos a desarrollar esta sesión que va a dar por culminado ya todo este proceso. Nos corresponde en esta oportunidad eh, hablar sobre el análisis del mercado. Eh, También vamos a ver acá todo lo que es la identificación del mercado, el análisis de la oferta, la evaluación económico-financiera de la propuesta. Eh, ya anteriormente habíamos hablado sobre esta parte donde nosotros íbamos a describir nuestras actividades, ¿no? Sin embargo, como ya les había manifestado, siempre que se trabaja con planes de negocio, no es un procedimiento lineal único en el cual vamos a ir dejando ya cerradas cada una de las etapas o cada uno de los segmentos o de los capítulos que comprende el mismo, sino que es un proceso a través del cual nosotros vamos a ir afinando la propuesta a través de una serie de cálculos y de recálculos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho esta parte de nuestro presupuesto y hemos definido cuáles van a ser los insumos que vamos a requerir para desarrollar cada una de las actividades que estamos planteando, los recursos, los bienes, maquinarias, etcétera, que vamos a definir, que vamos a requerir, nosotros lo hemos hecho no solamente porque se nos ha ocurrido y porque el ingeniero dijo que para que salga bien esto se tendría que considerar esto o aquello, sino porque también hay un sustento que ha sido generado a través de el estudio de mercado. Este estudio de mercado o análisis de mercado va a ser el que nos permite a nosotros definir cuál va a ser el tamaño, la dimensión de nuestra propuesta, para qué cantidad de beneficiarios tenemos que generar, qué cantidad de producto, ¿no? Si tenemos, o perdón, para qué cantidad de población vamos a generar una cantidad de productos. Si por decir, tenemos 100 compradores y cada uno consume 100 unidades al año. Quiere decir que vamos a requerir 10.000 unidades en todo el año para atender esa demanda. Entonces, todo lo que he planteado anteriormente, en el capítulo 6, tendré que redimensionarlo para esta cantidad de producto. Tal vez yo solicité un equipo para producir 20.000, 50.000 unidades al año, pero mi análisis de mercado me indica que va a ser solamente para 10.000. Si yo tengo que volver a replantear todas las actividades en función a este parámetro. Por lo general, este estudio de mercado, este análisis de mercado, se realiza antes del establecimiento de tus actividades, ¿no? Porque este te va a dar las características. Ahora, también se puede desarrollar después o en forma paralela también, ¿no? Lo único que va a suceder es que te va a requerir algo más de trabajo porque tienes que generar la propuesta y adecuarla a estas características. Entonces, lo primero que vamos a hacer al estudiar el mercado es definir nuestro mercado objetivo. ¿Cómo vamos a definir nosotros nuestro mercado objetivo? Lo vamos a definir primero determinando cuál es el espacio geográfico al que nuestro producto va a ser colocado. Va a ser en una región, a nivel de toda una región, a nivel de una provincia, de un distrito, de 5 provincias, a nivel de un mercado específico en el exterior, un mercado de exportación, por ejemplo. Eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Cuál es el espacio geográfico al que va a estar vinculado nuestro producto?
Una vez que hemos definido nosotros eso, tenemos que establecer cuál es la cantidad de pobladores, de habitantes de ese espacio geográfico, sea a nivel de una región, a nivel de 5 provincias, 4 distritos, 2 regiones o lo que fuese, ¿no? Eso va a ser importante que nosotros podamos establecer. Luego de eso, vamos a pasarnos acá a la hoja de cálculo, ¿no? ¿Dónde está mercado? Acá. Nosotros entonces lo primero que tenemos que establecer es ese mercado. ¿Cuál es el mercado? ¿No? Una vez que hemos establecido ese espacio geográfico, nosotros nos remitimos, para el caso peruano, a la página del CIRTOT, y de la página del CIRTOT nosotros vamos a obtener la cantidad de habitantes que hay en ese espacio geográfico, sea una provincia, región o lo que fuese. Y del CIRTOT vamos a descargarnos nosotros la información de esa localidad en los dos censos que se han conducido, ¿no? El del 2007 y del 2017. Con estos dos datos, nosotros vamos a proceder a determinar la tasa de crecimiento intercensal, que es lo que nos solicita a nosotros cualquier esquema de inversión del Estado, sea inversión pública, sea plan de negocios o lo que fuese. Como ya tengo la tasa intercensal, ¿no? Ya puedo establecer con ella la proyección de crecimiento de la población, pero todavía tengo la población general, no tengo mi población objetivo. Para tener mi población objetivo, yo tengo que considerar la segmentación de ese mercado. Para eso, ¿qué criterios voy a utilizar? Primero voy a utilizar el criterio etario, es decir, qué grupos etarios de qué edades van a consumir mi producto. No todos los grupos etarios lo van a consumir, ¿no? Por ejemplo, los productos de puré, ¿no? Los productos de puré lo van a consumir preferentemente los infantes, los que están entre los 0 y 5 años. Ahora, si quiero ser más específico, en el sitio podré descargar información de 1 a 3 años, etc. Y los otros que van a consumirlo son cierto grupo ya de los adultos mayores, y tendré un grupo menos concentrado en el grupo que va tal vez entre los 6 hasta los 20, 30 años, qué sé yo, ¿no? Pero tengo que establecer yo mi grupo etario que va a consumir mi producto. Luego, el nivel socioeconómico de la población que va a consumir mi producto. Puede ser el nivel socioeconómico A, B, C, D, E, o algunos de ellos, o varios de ellos, ¿no? Ya va a depender de cuál es el mercado de mi producto. Por ejemplo, el CUYE, ¿no? Está circunscrito básicamente a los grupos poblacionales B, C, algo del D, ¿no? Y eventualmente algo del E. Pero el grupo poblacional A lo consume muy raramente. ¿Yo lo podría considerar? Sí, pero tendría que hay que considerar la frecuencia o el porcentaje de veces al año que lo consumen, que será pues 1 o 2 veces al año y máximo, ¿no? Entonces yo tengo que concentrar mi grupo socioeconómico en aquel que lo consume de forma más permanente, más recurrente, más frecuente. El otro criterio que voy a utilizar para segmentar a mi mercado es la población económicamente activa y que esté ocupada, porque ellos son los que tienen la capacidad adquisitiva, porque si yo simplemente digo, voy a considerar a todo el grupo etario de 5 a 69 años, no voy a pensar pues que un niño de 7 años va a tener la capacidad adquisitiva de adquirir mi producto. Tendré que seguir afinando, ¿no? A través de esta PA ocupada. Esto también lo voy a obtener de la página del CIRTOT. Luego, hay que definir si tu producto va a ser consumido por la población de ámbito urbano o ámbito rural. Por lo general, vas a hacer comprender al ámbito urbano. Entonces, ahí tú tendrás que definir, ¿no? Cuál es el porcentaje de población urbana de ese mercado que estás analizando. En este caso, estamos hablando de un mercado que netamente tiene al 100% de su población en el ámbito urbano. Y finalmente vas a considerar tú la población de preferencia, es decir, qué porcentaje de la población prefiere tu producto.
Esto lo vas a obtener también de páginas apropiadas, ¿no? Del Midagri, del INEI, de, no, de Produce, de no estar esta información en estos segmentos, tendrás que recurrir ya a los segmentos regionales, locales y por último a las tesis y similares, ¿no? Con todos estos criterios, cada uno con su respectivo porcentaje, nosotros vamos a obtener el porcentaje que le corresponde a la población objetivo, ¿no? Para eso multiplicamos simplemente todos estos valores y nos va a dar un monto. En este caso, el ejemplo, el porcentaje es 60,42, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que del total de pobladores, en este caso la provincia de Arequipa, solamente el 60,42% va a ser nuestro mercado objetivo. Ya no va a ser, pues obviamente, el 1.200.000, sino será medio millón, ¿no? Entonces, como ya tengo la tasa de crecimiento intercensal, con esa tasa de crecimiento intercensal, hago la proyección tanto de mi mercado total como de mi mercado objetivo. Una vez generado esta proyección de la población, ¿no? Para eso voy a utilizar esta fórmula, que está acácito. Esta es la fórmula que van a utilizar para esta proyección. La población final, es decir, la población que corresponde al año de estimación, va a ser igual a la población inicial multiplicado por la tasa de crecimiento incrementada en una unidad y elevada al número de años, al número de diferencia de años que va a existir entre el año final, que es el año de la población que estoy estimando, menos el año inicial. Ya la fórmula está ahí en la hoja Excel. Ustedes simplemente corren la fórmula, ¿no? La pueden modificar también si es necesario. Ya tenemos la población objetivo y su respectiva proyección. Ahora, para determinar la cantidad de producto que esta población va a demandar, yo tengo que definir cuál es la tasa de crecimiento de su consumo per cápita. Porque yo tengo que saber cuánto me consume una sola persona de mi producto para yo poder estimar cuánto me consumirían todas estas personas. Para eso, busco en Internet, ¿no? La información relacionada al consumo per cápita de 2 años, ¿no? Únicamente necesito 2 años acá. De preferencia que los años estén separados por un rango de 6, 7 años, ¿no? Y como mencionabas la vez anterior, hay que evitar datos que provengan de los años de pandemia, 2020, 21, 22, ¿no? Porque estos datos están sesgados. Podrían hacer ustedes los ajustes necesarios, pero muchas veces es un procedimiento algo complejo y que requiere bastante información externa. Para evitar eso, ¿no? La recomendación es que ustedes consideren el historial de la población, ¿no? De al menos de 10 años atrás. Estamos hablando de 2015 aproximadamente hasta este año, ¿no? Y teniendo en cuenta las distorsiones que puedan haber por esta época de pandemia. Lo mismo en la tasa de crecimiento. Traten de ubicar información de la tasa de crecimiento de años que no hayan sido afectados directamente por esta pandemia, por esta emergencia nacional de la pandemia, ¿no? Es decir, eviten tener datos o trabajar con datos que correspondan al periodo 2020-2021. Eventualmente se podría trabajar ya con el 2022, pero siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, una vez que hemos obtenido la tasa de crecimiento, aplicamos la misma fórmula para que hemos aplicado para determinar la tasa de crecimiento intercensal y determinamos la tasa de crecimiento del consumo per cápita. Esta tasa de crecimiento del consumo per cápita nos va a permitir a nosotros hacer la proyección del consumo per cápita.
Y como ya tenemos nosotros la proyección de la población y también tenemos la proyección del consumo per cápita, multiplicando uno con el otro, vamos a tener la proyección de la demanda de nuestro producto, ¿no? Simplemente multiplicamos la proyección de la población objetivo por el consumo per cápita y obtenemos nuestra demanda proyectada. Lo que tenemos que tener acá cuidado es que este valor del consumo per cápita esté expresado en una unidad que vaya a ser la misma, que va a estar vinculada a los procedimientos, a los procesos de comercialización, ¿no? Si es en kilos, si es en unidades o lo que fuese, ¿no? Esto para evitar luego tener complicaciones en transformación de unidades ya en los últimos puntos. Cualquier modificación, cualquier redondeo, cualquier estandarización de información, la tienen que considerar desde el primer cuadro, desde el primer dato. No lo pueden hacer en el último dato, ya cuando vamos a hacer el análisis de flujos, etcétera, porque ahí vas a tener bastante sesgo. Entonces nosotros determinamos cuál es nuestra proyección de la demanda de la población objetivo. Y si es un producto de exportación, también tenemos que considerar nosotros la demanda interna aparente, solamente para los de exportación. Si no es de exportación, no es necesario. Una vez que hemos analizado y hemos determinado ya la demanda proyectada de nuestro producto, procedemos a definir cuál es la oferta. Ahora lo que nos corresponde ya es hacer el análisis de la oferta. Para eso, nuevamente, tenemos que remitirnos a las entidades competentes que pueden disponer de información apropiada y sobre todo de información fidedigna, ¿no? Acá podemos nosotros trabajar con información del Midagri o también con información de las direcciones regionales o gerencias regionales de agricultura, ya depende de nosotros. Con esa información nosotros armamos nuestro cuadro de oferta de los años que estemos considerando en la evolución histórica. Por lo general, consideren los 5 años anteriores. Ahora, si pueden considerar ustedes 7 años, 8 años, 10 años, mucho mejor, porque los datos de proyección van a ser más consistentes y menos variados. Entonces, ustedes ya con esta información van a generar este tipo de cuadro donde van a considerar la evolución de la oferta en el área geográfica específica, ¿no? Acá estamos considerando esta, ¿ya? La región Pasco, y ahí simplemente lo que vamos a hacer para determinar nuestra proyección es aplicar la regresión simple para poder determinar los valores para la proyección, ¿no? Calculamos la intersección y la pendiente y con eso ya tenemos nuestra fórmula de regresión. Con estos dos datos, ¿no? Nosotros procedemos a establecer cuál va a ser la proyección de la oferta. Acá no vayan a caer en el error de hacer la proyección de la oferta con la misma fórmula que hemos hecho la proyección de la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda la hemos proyectado con 5 años y la oferta tenemos que proyectarla con un grupo más de años, 10, 15, qué sé yo. Pero además tenemos que considerar que en la oferta va a haber variabilidad entre año y año, ¿no? Entonces, para reducir estos márgenes de errores, se ha recomendado siempre que la proyección de la oferta se realice a través de regresión. En cambio, la proyección de la demanda simplemente por tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, con estos datos, ¿ya? De la pendiente y la intersección de los parámetros que estamos nosotros trabajando, que en este caso vendría a ser área cosechada, producción en toneladas, el rendimiento y el precio, nosotros hacemos nuestra proyección, ¿no? Acá tenemos la proyección. Ahora, en el caso específico del precio, antes que me vaya a olvidar, ustedes tienen que hacer la proyección con los datos que han encontrado en las fuentes apropiadas, llámese Midagri, gerencia regional, dirección regional o alguna otra entidad ya que, según la escala que habíamos comentado. ¿Ah? Y con ese precio ustedes pueden inicialmente trabajar toda la propuesta.
¿Ya? Ahí alguien me dirá, pero el precio que plantea el Midagri es un precio irreal o que no responde a las características propias del mercado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, o en el caso de ovinos, ¿no? Un ejemplo de un plan de negocio en ovinos, el Midagri, ¿no? Reportaba que el precio de la carne en pie era de 5 soles, 5 soles 60, creo, para el año 2022, ¿no? Pero eh, la gerencia regional indicaba que para ese mismo periodo, en esa misma ubicación geográfica, el monto que se reconocía era de 7 soles 50. Y los pobladores, y esto se pudo determinar ya cuando se hizo la visita de campo, indicaban que el articulador comercial con el que iban a trabajar estaba ofreciendo 11 soles el kilo, ¿no? Entre 10 y 11 soles el kilo. Obviamente ya en beneficiado, pero ya en pie era más o menos el equivalente a unos 9 soles más o menos, 8 soles, 9 soles. Entonces ahí se verifica pues que hay diferencias sustanciales entre los precios reportados y los precios que tú puedas encontrar. La recomendación que yo siempre doy es que ustedes trabajen con precios bajos inicialmente, ¿no? Los que te reporten Midagri, la dirección regional, etc. Y dependiendo de cómo resulten tus indicadores económicos, tú ya puedes justificar trabajar con otro precio, ¿no? Algo mayor de la región, porque debido a las características propias de la zona productiva, los compradores le otorgan algunos puntos adicionales, pues, reconociendo la calidad, la inocuidad, qué sé yo, ¿no? Y de aún no encontrar ustedes la respuesta o el indicador de rentabilidad deseado, simplemente trabajan ya con el precio que estén conviniendo con su articulador y también lo justifican, ¿no? Justifican que es el precio que se ha logrado establecer a través de las gestiones que se ha realizado con el articulador, bla, bla, bla. Y listo, ¿no? Y trabajan con ese precio. Pero nunca empiecen trabajando con el precio más alto, con un precio que ustedes hayan escuchado por ahí, porque el plan de negocio siempre es un instrumento estratégico. Entonces ya tenemos ya también nosotros nuestra proyección de precio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la proyección del precio? Bajo la misma modalidad que hemos hecho la proyección de la oferta, ¿no? Es decir, por regresión simple, ¿no? Ahora, para este caso específico, acá, eh, este dato, ¿no? Proviene del análisis de un conjunto de datos mucho más diverso. Acá está el conjunto de datos que he ido trabajando para determinar, ¿no? La pertinencia de un dato proveniente de una fuente con el dato de otra fuente y poder hacer unas estimaciones correctas, porque yo no puedo simplemente así decir, no, yo quiero trabajar con este dato, que con este otro dato no, sino que yo tengo que ir viendo cuál es la relación que existe entre las diferentes fuentes de datos para determinar si hay sesgos y también definir cuál va a ser mi estrategia para controlar esos sesgos, porque yo simplemente no puedo agarrar y decir, ah, bueno, yo quiero trabajar con este dato y se diferencia del otro en 5 puntos, en un sol, 5 soles, qué sé yo, ¿no? Y bueno, eso ya no interesa, ¿no? Sino yo tengo que ver cuál es la característica de esa variación para poder plantear. Entonces, una vez que he obtenido ya mi proyección de la oferta del mercado, procedo a determinar mi oferta, ¿ya? La proyección de mi oferta. Para eso, yo tengo que trabajar con datos reales, con datos recogidos en los propios predios, en las propias unidades de producción de los beneficiarios. Tengo que determinar cuáles son sus rendimientos totales, sus rendimientos netos, cuáles son sus porcentajes de merma, cuáles son sus periodos de producción, sus periodos de cosecha, ¿no? Para todo eso trasladarlo a estos esquemas. Esta información me va a generar la proyección de mi producción, ya de la EO en específico. Ya no tiene acá nada que ver la oferta al mercado, sino la proyección de la oferta de la EO, ¿no? Entonces, igualmente,
yo procedo a determinar cuáles son esos niveles de proyección, ¿no? De cada uno de los años que va a considerarse en el horizonte de evaluación del plan de negocios. Para este caso específico, ¿no? Yo he considerado que hay unos incrementos en el rendimiento, tanto en baba, esto es en cacao, como en seco, y a partir de eso se han ido determinando también los diferentes, los otros criterios, hasta obtener un rendimiento aproximado, que es el que me va a permitir a mí generar todo el resto de la propuesta. Acá es importante que ustedes consideren una producción y un rendimiento apropiados, porque esos van a formar parte de tu plan de producción, y que puedan definir ustedes cuál va a ser el precio del producto que van a trabajar, para que con este y la cantidad de producto que van a obtener se pueda establecer el plan de ventas. Estos dos son determinantes porque van a definir el resultado del flujo de caja. Y acá ya tengo que establecer yo cuál es mi situación con plan de negocios y mi situación sin plan de negocios. Hay que recordar siempre que la situación con plan de negocios es una situación mejorada en la cual va a existir un incremento no solamente en la rentabilidad, sino también en la producción. ¿Ok? Lo otro que tenemos que considerar siempre es que la situación sin plan de negocios tiene que ser diferenciada de la situación con plan de negocios en los aspectos de producción, de rendimiento, de mermas, ¿no? Porque se supone que como estamos incorporando el esfuerzo del Estado, este va a significar pues que haya una optimización de todo el proceso y que esta optimización se traduzca en un incremento de los márgenes de rentabilidad. Una vez que he obtenido esto, ¿no? Ya tengo mi cuadro de la brecha entre la demanda y la oferta. Simplemente traslado la información que he obtenido en mi proyección de la demanda y mi proyección de la oferta, lo resto uno del otro y voy a tener la brecha. Y a esto tengo que incorporarle yo la oferta de la AEO para poder determinar la participación, el porcentaje de participación en el mercado. El porcentaje de participación del AEO tiene que ser reducido, es decir, tiene que ser mucho menos del 15-10%. Mientras menos sea el porcentaje de participación, mucho mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que el mercado es amplio y la organización tiene la posibilidad de poder incrementar sustancialmente sus áreas de producción si así lo viese conveniente más adelante. O también eso nos puede servir a nosotros para considerar un incremento de áreas, por ejemplo, ¿no? Si es que va a ser necesario para poder acercarnos algo más a los montos o a los indicadores de rentabilidad deseados. Entonces, como ya tengo mi proyección de precios y tengo también ya mi proyección, perdón, tengo mi proyección de la demanda, tengo mi proyección de la oferta y también tengo mi proyección de precios, básicamente ya tengo definido qué cantidad de producto tengo que generar en el año 1, en el año 2, en el año 3, año 4 y año 5. Entonces, teniendo esta información detallada, yo puedo ya retroceder a la parte 5, 6, donde estaban los insumos y las características de las actividades, ¿no? Y con esta información termino de darles forma, termino de pulirlas, de modo tal que reflejen la realidad que se va a encontrar. Además de eso, como ya voy a empezar a incursionar en el proceso de evaluación del plan de negocios, tengo que generar mi estructura de costos de producción. Estos costos de producción tienen que reflejar la realidad que se encuentra en campo, es decir, tengo que recoger información de todos los costos de producción que se gestionan, más allá de que el productor lo pueda ver o no, ¿no? Por ejemplo, ellos no le dan valor a su
al predio, ¿no? Como simplemente les corresponde o es de su propiedad, simplemente lo disponen para la producción. Y cuando se hacen los cálculos de los presupuestos, de los costos de producción, ellos no le dan un valor a esto, ¿no? Sin embargo, se parte del principio del costo de oportunidad. Si el productor no lo disponía para el plan de negocios, para la producción agrícola, agropecuaria, lo que fuese, y lo disponía para otro fin, por ejemplo, lo alquilaba, ¿cuánto ganaba por ese alquiler? ¿No? Ese monto de dinero que se va a estimar es el costo de oportunidad y con ese monto se va a trabajar el resto de la propuesta, ¿no? Es decir, acá se consideraría el valor que tendría o que recibiría, o el monto de dinero que recibiría por alquilar ese predio, y ese es el monto de terreno que se podría considerar. Ahora, ahí en la hoja de cálculo, ¿ya? Yo les he considerado una estructura de costos de producción. Está acá, ¿dónde está? Esto es para cacao, pero cada producto tiene su propia estructura. Lo único que ustedes tienen que recordar es que en la estructura de los costos de producción tienen que existir siempre los costos variables o directos, los costos fijos, y aparte de los costos de producción tienen que estar los gastos de operación, ¿no? Los gastos de operación son otro rubro de gastos en el presupuesto y que tenemos que considerarlos apropiadamente. Acá se ha movido, mil disculpas, estaba buscando esto. Sé que raro, esto se ha terminado moviendo. Esto viene acá. Y esto también. Así. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que considerar que dentro de los costos de producción hay dos tipos, ¿no? Los costos directos o variables y los costos indirectos o fijos. Su mismo nombre nos indica. Los primeros, los costos directos o variables, son aquellos que se van a incrementar o se van a reducir dependiendo de la cantidad de producto que yo espero generar. Si espero generar más producto, incorporaré más insumos. Menos producto, menos insumos. En cambio, los costos indirectos o fijos no varían de acuerdo a la cantidad o la calidad que se pretenda generar. Por ejemplo, si yo quiero producir este, 20 toneladas por hectárea en un cultivo X, ¿no? Yo requeriré solamente esa hectárea y pagaré solamente el alquiler de esa hectárea. Si yo quiero producir, pero 30 toneladas por hectárea, yo no voy a requerir otra hectárea más, voy a requerir igualmente esa misma hectárea, y es más, yo no voy a pagar un monto mayor por querer producir 30 toneladas frente a 20 toneladas. Voy a seguir pagando lo mismo, ¿no? Si me alquilan a 10.000 soles y obtengo 20 toneladas, pagaré ese precio, habré pagado ese precio. Si obtengo 30 toneladas, habré pagado el mismo precio. Yo no voy a ir a buscar al dueño del predio y decir, ¿sabes qué? Eloy, en tu predio pensaba obtener 20 toneladas, he obtenido 30 y me habías alquilado 5.000, toma 1.000 más, ¿no? Y no va a suceder tampoco al contrario, el dueño no va a venir y me va a decir, ¿sabes qué, Eloy? Yo te alquilé el terreno pensando que ibas a producir 20 toneladas, pero has producido 30, me estás debiendo, ¿no? No, el costo de este predio, del alquiler de ese precio, no va a variar en función al rendimiento o a la calidad, a la cantidad, ¿no? Esos son los costos directos. Y luego tenemos el otro rubro de gastos, que son los gastos de operación. Estos son un conjunto de egresos, de recursos, de dinero, que no van a ser directamente orientados al proceso de producción, pero sí son necesarios para la actividad agrícola, ¿no? Acá están los gastos administrativos, el pago a la secretaria, el contador, etcétera. Algunos otros gastos de orden administrativa, adquisición de papelería, por ejemplo, ¿no? Y luego están los gastos de comercialización que están relacionados al proceso de articulación comercial, si es que hubiese. También están los gastos financieros, si es que hay adquisición de algún préstamo y la necesidad de pago, o sea, estos gastos financieros se tienen que cumplir. Y por último están los otros gastos, ¿no? Algunas depreciaciones, imprevistos, ya depende de ustedes.
si lo consiguen. Todo eso está en esta hojita, ¿ya? Está en esta de acá. Y de ahí lo pueden trasladar ustedes a sus esquemas particulares que requieran o que estén manejando. Luego tenemos ya el plan de ventas, ¿no? Como ya habíamos nosotros hecho nuestra proyección de la oferta, es decir, cuánto vamos a producir y cuánto vamos a vender, ya podemos trasladarlo eso a nuestro plan de ventas, que es este esquema, este modelo. Tenemos el año base, donde será pues el año cero, la cantidad de producto que ellos van a producir o que ha producido el último año, y de ahí tenemos ya los niveles de venta año por año. Vinculado a esto, tenemos el presupuesto. En este plan de ventas, por si acaso, dentro de este plan de ventas ya está considerado, ¿no?, el plan de producción, ¿no? Entonces, ahí tienen que considerar cuál es el plan de producción en este esquema que estábamos viendo anteriormente. El plan de producción es este cuadro de acá, ¿no? Acá está reportado la cantidad que se va a producir, cuánto se va a generar tanto en la situación con plan, sin plan de negocios. Este es el plan de producción, este es el plan de ventas, ¿no?, donde ya está trasladada toda la información relacionada a la cantidad, al precio unitario que nos van a pagar, las mermas, reducciones y otros más. De ahí pasamos al presupuesto. Este presupuesto, para el caso de Procompite, o perdón, para el caso de Agroideas, comprende, además de los costos de inversión, también todos los costos de operación y de mantenimiento y todos los gastos. Básicamente, los costos de inversión, esto se ha movido nuevamente, disculpa. Básicamente, este esquema del presupuesto para el caso de Agroideas comprende todos los costos de inversión que ya lo hemos visto en el capítulo 5. Perdón, en el pulso. Y eso va a estar acá. Luego están todos los costos de operación, ¿no?, que nosotros le llamamos en líneas generales costos de producción, que van a estar tanto en este punto como en este de acá. Y todos los gastos de operación, que es este rubro de acá, ¿no? Entonces, todo el esquema que hemos estado desarrollando se va a trasladar a este cuadro, ¿no? Y acá tienen que tener en cuenta que se va a considerar incluso el año base, ¿no? Esto básicamente para lo que son los costos de producción, de operación y de mantenimiento y los gastos, ¿ya? Este esquema les debe de quedar algo más o menos así como está acá, ¿ya? Ahí están todos los costos. En la primera parte vamos a colocarlo de un color particular, ¿ya? Vamos a colocar de color un tanto celeste. Eso vendrían a ser todos los costos de inversión. Luego están todos los costos de producción, que lo vamos a colocar en este recuadro o de color verde claro.
y todos los gastos, ¿no? Con esa información nosotros ya estamos listos para el siguiente cálculo que viene a ser ya el cofinanciamiento y los resultados. Acá hay que tener en cuenta que en la inversión no se considera nada en el año cero. Acá no debe haber ningún tipo de información. Eso lo vamos a poner acá de color negrito. Y en los gastos, ¿no? Lo único que debe de considerarse es el año 1 en adelante. Y ahí tenemos el detalle de cofinanciamiento. Como ya hemos establecido cuál es el monto de inversión y el detalle de la inversión, esta primera parte del cuadro, en el cuadro de cofinanciamiento, lo único que tengo que hacer yo ya es distribuir porcentualmente cuánto le va a corresponder a la organización, a la EO, y cuánto me va a corresponder a Agroideas. Acá ustedes tienen dos posibilidades. Una, ¿no? Que prorratean todos los rubros, lo prorratean 70-30, 80-20, lo que fuese, ¿ya? Dependiendo de la categoría en la que están presentándose. O pueden simplemente definir cuáles son los insumos o los bienes, etcétera, que va a adquirirse con el presupuesto del plan de negocios y cuáles son los que se va a adquirir con el presupuesto de la contrapartida. Cualquiera de las dos formas es válido. Lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es que si hacen esta distribución porcentual a todos los rubros, mes a mes la organización tiene que este, reunir el monto que le corresponda, el porcentaje que le corresponde, ¿no? En cambio, si hace, y eso es todos los meses de ejecución del plan de negocio, ¿ya? Porque básicamente estás prorratando todo tu presupuesto en función a los meses de funcionamiento. Si lo hacen de la otra forma, es decir, asignan el presupuesto de la EO a una o algunos gastos específicos, lo único que tienen que preocuparse es que el dinero para ese gasto específico esté disponible en ese momento. Si es en mayo, en mayo. Si es julio, en julio. Supongamos que yo he dicho que, o yo me he comprometido a que voy a financiar la adquisición de un, qué sé yo, a ver, ¿de qué? De 5 mochilas de fumigación, ¿no? eh, para el mes de julio. Entonces, yo ya para esta fecha tengo que tener ya disponible ese monto de dinero para proceder a depositarlo en la cuenta que se haya aperturado y se pueda realizar el gasto, ¿no? De ahí tenemos, ya una vez que hemos distribuido esto, acá tenemos que tener cuidado con la distribución porcentual de los aportes. Luego pasamos al estado de resultados. Acá básicamente empezamos ya el proceso de evaluación. A partir del cofinanciamiento, ya todos estos otros cuadros que vamos a ver ya se generan de forma automática. Nosotros no vamos a tener necesidad, es más, no podemos nosotros generar ningún tipo de datos de forma directa, es decir, no podemos ingresarlo. Todos tienen que ser ya a través de fórmulas y vínculos, nada más. Entonces, lo que vamos a hacer en este punto es vincular esta información con los cuadros que hemos estado generando anteriormente y de esto va a devenir los estados de ganancias y pérdidas. Este es el primer esquema de evaluación. Este es un esquema de evaluación individualizado año por año, en el cual cada año es independiente al anterior o al siguiente. Acá, ¿qué tienen que tener cuidado? Ustedes tienen que tener cuidado en que la utilidad neta nunca sea menor a del año 1, nunca sea menor a la utilidad neta del año 0, porque el año 0 es la situación sin plan de negocios. Otro, que la utilidad siempre tiene que ser positiva, no vayan a obtener acá una utilidad negativa. Tiene que ser positiva porque es sostenible la propuesta, por lo tanto tiene que cubrir sus costos de producción desde el primer momento. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? Que si es factible, si es posible, ¿no? Y generalmente se da, que los márgenes de utilidad año tras año se incrementen.
Luego tenemos el flujo de caja de la situación con plan de negocios y sin plan de negocios. Esta es la otra forma de evaluación, ¿no? Esta forma de evaluación contempla ya el análisis de un flujo, es decir, de todo un periodo. Para el caso de estos planes de negocios, es un periodo de 5 años. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en comparar la sumatoria de todas las ventas, es decir, de los ingresos, con la sumatoria de todos los gastos, año por año, y el consolidado anual, y luego proceder a determinar con esto cuál ha sido el flujo de la caja económica, tanto en la situación sin plan de negocios como con plan de negocios, para que luego, comparando ambos, que está acá, ¿no? Comparo el flujo de caja económico de la situación con plan de negocios frente a la situación de flujo de caja sin plan de negocios. Y del resultado me van a dar estos valores, ¿no? Estos de acá, que se denominan flujo incremental. A este flujo incremental yo le voy a calcular el VAN y el TIR. A ese flujo incremental. Yo voy a obtener con esto el VAN económico de ese flujo incremental y el TIR económico también de ese flujo incremental. La fórmula para obtener esta ya está en el Excel y en algún otro aplicativo que ustedes decidan emplear. Lo único que tienen que tener cuidado es en lo siguiente. Deben de tener cuidado en determinar estos indicadores económicos a partir de este flujo incremental. No lo vayan a determinar con el flujo de la situación con caja, sin caja, con plan de negocios, sin plan de negocios, ¿no? El BAN lo van a calcular teniendo en cuenta el siguiente criterio. Calculan primero el valor actual neto de los 5 años de proyección y a ese valor actual neto le restan el monto de inversión, el monto de inversión incremental. Y listo. Ya con eso ya tienen ustedes su cálculo del BAN. El TIR sí lo hacen con todos los 6 años, ¿no? El año cero más los 5 años de proyección. Ahora, ¿qué criterio deben de emplear acá? Primero, ya saben, el BAN siempre te tiene que salir mayor a cero. Segundo, el TIR tiene que estar entre 30 y 40%, ¿ya? Mientras más cercano a 40%, mucho mejor. Si se pasa de 40%, hay que tener cuidado, ¿no? Podría darse la situación en la cual algún dato está mal analizado, mal trabajado, y de no ser así, estaríamos frente a una situación pues en la cual la propuesta es bastante rentable, ¿no? Y eventualmente podrían recomendar que sea trasladada al sistema financiero privado. Podría darse, tengan mucho cuidado por eso. Además de eso, un bank o un TIR, perdón, que esté entre 30 y 40%, te garantiza que tu punto de equilibrio esté en el segundo o tercer año, en el peor de los casos, que todavía es manejable. Lo ideal es que esté en el segundo año, ¿no? Luego de ello, una vez que ya hemos calculado el BAN y el TIR, procedemos a generar el análisis de sensibilidad. Para eso vamos a considerar nosotros las variaciones de precio de venta, variación de costos y variación de productividad. Eso ya está establecido, no lo vayan a cambiar. No vayan a plantear pues que, no, yo quiero analizar la variación que qué sé yo, a ver, ¿qué se me ocurre? La variación de la merma, digamos, ¿no? ¿Eh? Ahora acá en la hoja de cálculo también está ese cuadro está acá. Ahí está el análisis de sensibilidad.
Luego tenemos ya la parte de anexos. Acá en el esquema de agroideas no nos piden el punto de equilibrio, ¿ya? Por si acaso, no nos están pidiendo todavía. Sin embargo, si ustedes desean, les puedo facilitar otra hoja de cálculo específica para el cálculo del punto de equilibrio. Ahí lo único que van a tener cuidado es en determinarlo apropiadamente, ¿no? Y luego ya tenemos la parte final de los anexos, donde tenemos que considerar nosotros una serie de documentos. Lo primero es el cronograma de cada una de las actividades, es decir, el cronograma de adquisiciones tanto de bienes como de servicios y el cronograma detallado de las actividades del plan de negocio. También vamos a incorporar la identificación de riesgos. Otro tipo de documento importante que tenemos que consignar acá va a ser el esquema, perdón, las cotizaciones, ¿no? Todas las cotizaciones que se han obtenido, estas cotizaciones deben de tener una validez mínima de 3 meses. ¿Ya? Podría ser algo más, también es factible. Eh, Estas cotizaciones deben salir a nombre de Agroideas, a nombre del programa, por si acaso. Tengan cuidado, no lo vayan a sacar a nombre de la EO. También tienen que considerar acá un plan de fertilización, si es que el plan de negocios versa sobre el respecto. Y este plan de fertilización tiene que estar acompañado por su respectivo análisis de suelo. Este análisis tiene que haber sido generado por una institución competente, un INIA o una universidad, preferentemente. También, si es que hay infraestructura, consideren el expediente técnico. Y este expediente técnico tiene que estar firmado por un profesional del área, ¿no? Es decir, por un ingeniero civil o un ingeniero agrícola, ya depende, ¿no? Además de eso, el expediente técnico tiene que reunir todos los criterios y características que indica Invierte P. Ahí busquen en Invierte P el modelo recomendado de expediente técnico para que lo consideren. Hay un conjunto de documentos que tienen que ser obligatorios. Si el proyecto incorpora algo relacionado al recurso hídrico, tienen que anexar la licencia de uso de agua, ¿no? Luego van a considerar también las cartas de intención de compra, los contratos de compra, estableciendo los precios. El precio que ustedes establezcan ahí tiene que ser el mismo precio que han considerado en su plan de ventas, en el análisis de precios. No puede ser distinto. En tu plan de ventas no puedes decir 5 soles y en tu carta de intención de compra o en tu compromiso de compra vas a poner 7 soles o 2 soles, ¿no? Tienen que ser lo mismo, exactamente lo mismo. También está la incorporación o la presentación en la versión digital de todo el plan de negocios, especialmente de la corrida financiera, la cual no debe de estar bloqueada ni con contraseña, ni tampoco debe de tener datos ingresados directamente desde los cuadros en el campo 8, ¿no? Y luego algunos otros documentos que la entidad te solicita. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Ya la hoja de cálculo ya la compartí hace varias semanas atrás con la escuela, le solicitan nada más a ella. Eh, por ahí alguien me contactó y me solicitó un plan de negocios, ¿no? No lo tengo en ese producto específico, tengo otro parecido, ¿no? Eh, Si ustedes requieren algún otro modelo, me lo consultan. Si yo lo tengo a disposición, se los voy a compartir. O si no, les voy a compartir algún otro modelo parecido. Sí, ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Agradecerle por noches. las presentaciones. Muy interesante las ponencias de estas 3 sesiones. Sí nos ayudaría bastante si nos proporciona un modelo para poder guiarnos sobre todo, ¿no? Ya teniendo
la fundamentación que usted nos ha dado, creo que vamos a avanzar correctamente. Si hubiera alguna duda, ya tenemos también Claro, como les su dije contacto. anteriormente, tengo los modelos del esquema anterior, ¿no? Y de ahí tengo varios productos. Tengo en cuyes, en ovinos, en leche, en vacunos, en cerdos, en papa, en quina, tengo varios, pero del modelo anterior. Ahí ustedes tendrían que considerar las adaptaciones necesarias para que puedan adecuarlo al nuevo modelo. Este modelo, no se olviden, está vigente desde diciembre del año pasado, ¿no? Es casi reciente. Ha entrado ya en vigencia total a partir del mes de marzo, pero ya desde diciembre ya se había aprobado este nuevo modelo. Entonces, ahí tienen que hacer ustedes ya las adecuaciones. Y si necesitan alguna guía más, alguna orientación, ¿no? Con toda confianza me escriben al número de WhatsApp para poderles orientar, para poderles apoyar. Listo, ingeniero, muchas gracias y bueno, desearle un feliz Día del Padre. Igualmente a todos ustedes un feliz Día del Gracias. Padre, tanto si son papás como si la van a pasar con sus papás. Bien, entonces nos estaríamos reencontrando más adelante en algún otro evento que organice la escuela y que tenga bien considerar. Muy buenas noches con todos. Permiso. Gracias, buenas noches.